Buenos días, soy el doctor Leonardo Caleni, los saludo desde Lima, Perú, agradecido al Comité Científico de la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo por invitarme a compartir este tema tan interesante con ustedes. Hoy vamos a tratar sobre el manejo del Bancar óseo y las opciones de tratamiento. El Bancar óseo o Boni-Bankar tiene una incidencia que puede llegar a una tan alta como 44% y es mucho más frecuente conforme avanza el índice de reluxaciones. Es una causa de inestabilidad recurrente, siempre la debemos tener en cuenta. Hay diferentes formas de fijación de la misma, las cuales se pueden hacer por técnicas abiertas o artroscópicas. El diagnóstico es un punto muy importante en el manejo de este tipo de lesiones. Debemos llegar a un buen diagnóstico y para eso necesitamos una buena opción de imágenes. Como manejo inicial podemos tomar una radiografía que básicamente nos va a llevar a signos indirectos de la presencia de un componente de un Bancar óseo, pero debemos pasar rápidamente, si es posible, a tomar una tomografía, que es el método de elección para poder estimar los defectos óseos con diferentes tipos de medición de los mismos, y la resonancia, que últimamente nos está dando una muy buena correlación entre observadores y los hallazgos que tenemos en la artroscopía. Muy importante por la información complementaria que nos puede dar en defectos óseos más pequeños. Entonces, podemos usar las tomografías y las resonancias como un medio equivalente al tener un grado alto de seguridad al medir un defecto óseo. Las técnicas de medición son diferentes, tratar de usar la que uno tiene mayor confianza para poder reproducir la pérdida del defecto óseo. Se recomienda básicamente eh, usar los métodos circulares de medición de defecto óseo, ya que los métodos lineales pueden llevarnos a errores en la medición de los mismos y hacer técnicas quirúrgicas más agresivas. El tratamiento puede ser quirúrgico, no quirúrgico, y depende del paciente que estamos tratando. En este caso, por ejemplo, hay un tratamiento conservador en 14 pacientes con un fragmento grande, mayor de 5 milímetros, que lo más importante que refieren los autores es el control post-reducción. Si la cabeza está centrada, generalmente los resultados funcionales son buenos. El seguimiento que se hizo fue en promedio de 6 años, no hubo reluxaciones, pero tuvieron un escalón promedio de 3 milímetros y no presentaron síntomas de artrosis con buenos resultados funcionales. Si ya decidimos un tratamiento quirúrgico, tenemos varias opciones. Una de ellas es el tratamiento quirúrgico abierto. Se pueden fijar los fragmentos con anclajes o se pueden fijar los fragmentos con tornillos, dependiendo del tamaño del mismo y los medios con los que nosotros contamos. Los pacientes tienen buena fijación anatómica, no presentan reluxaciones y presentan buenos resultados funcionales. Otra técnica es usar, como les decía, de acuerdo al tamaño del fragmento, la fijación mediante tornillos en una técnica abierta. No se presentaron ninguna reluxaciones en esta serie de casos que presentan estos autores. Sin embargo, hubo la necesidad de hacer un retiro de material y presentamos también un alto grado de satisfacción del paciente con los resultados de su cirugía. Podemos también fijar este fragmento mediante una técnica asistida por artroscopía, lo cual nos permite mejorar los resultados en cuanto a la reducción y disminuir el escalón que se puede presentar en el defecto óseo de la glena para mejorar nuestros resultados funcionales y el grado de consolidación. Porcellini ya nos habla de las técnicas completamente artroscópicas, fijando nuestro defecto óseo a través del uso de anclajes, lo cual va a mejorar la función y la estabilidad, va a permitir un retorno al deporte casi al mismo nivel en un alto grado de pacientes y pocas complicaciones. Ya el doctor Millet en el año 2009 nos presenta una variación de la técnica usando una técnica tipo puente que va a permitir una mejor fijación y una fijación más estable, permitiendo una mayor superficie de contacto entre los bordes óseos para permitir una mejor consolidación del fragmento que estamos tratando. Estas técnicas se han presentado ya en diferentes formas, usando más anclajes, usando una doble fila, usando filas interconectadas para tratar de dar una mejor estabilidad y permitir la consolidación del fragmento, que es lo más importante. ¿Qué ventajas tendría el fijar
con un solo anclaje de manera directa, un solo punto de fijación, lo que se ha visto es que puede tender a inclinar el fragmento, no va a permitir una adecuada compresión y propone también una menor área de contacto óseo. En las técnicas en las que usamos unas técnicas tipo puente, puede haber una mayor fuerza y estabilidad de fijación, una mayor compresión y contacto óseo, y esto va a favorecer la consolidación, además de un control rotacional. Sin embargo, en los estudios biomecánicos, si bien es cierto que se demuestra que hay una mejor digamos, la técnica en puente muestra una mejor estabilidad inicial. Esta estabilidad inicial se pierde con el paso del tiempo y no hay una diferencia significativa en la fuerza de falla y transferencia de cargas. Sin embargo, de tener en cuenta que nosotros necesitamos la mayor estabilidad en la parte inicial de la fijación, pues es donde se va a producir la consolidación del fragmento. La fijación de estos tipos de fragmentos óseos va a depender de su tamaño. Dependiendo del tamaño, uno puede decidir qué tipo de fijación va a usar, como en este caso, que usamos con un defecto mínimo del 20%, el tamaño del fragmento es más o menos 26%, y nosotros usamos mejor unos tornillos que nos van a permitir una mejor consolidación del fragmento y un buen resultado funcional. En roturas pequeñas o medianas, el fragmento óseo, podemos fijarlo ya con anclajes o con una reparación cápsula labral habitual si el fragmento es muy pequeño. Los resultados funcionales en ambos grupos, en ambos tipos de fijación, fueron muy buenos, y si nosotros tenemos una mejor reducción anatómica, lo cual permite una mejor consolidación, por supuesto los resultados también van a ser mejores. La artroscopía ha venido a ayudar mucho en el tratamiento de estos fragmentos óseos, ya que nos permiten una mejor reducción anatómica, disminuyendo la tasa de complicaciones que se pueden presentar, con resultados funcionales muy buenos, similares y sin diferencia significativa. Es importante la unión de los fragmentos óseos al momento del tratamiento de esta fractura. Ese es el factor más importante. Si el fragmento se une, la tasa de recurrencia es muy baja. Otro punto a tener en cuenta es que el tamaño del fragmento también es importante. Los fragmentos pequeños tienden a tener un mayor grado de no unión en comparación con los fragmentos más grandes, que tienen un grado mayor de consolidación. Entonces, se dice que la unión, 50% de unión en pequeños fragmentos y el 87% casi en fragmentos grandes, lo cual demuestra que es importante el fragmento óseo, pero si consolida, esa unión va a hacer que tengamos menor índice de reluxaciones y un mejor resultado funcional. Tenemos un caso clínico, un paciente varón de 37 años, una caída, es un trabajador de oficina, deportes corredor de manera intermitente y no hay patologías asociadas. Tenemos un bony bancar tal como lo vemos. Le hicimos una tomografía para medir el defecto óseo, encontramos un defecto de aproximadamente 12 milímetros, lo cual representa un 30%. Se hizo una evaluación en el caso de este paciente, una evaluación por artroscopía y una fijación con tornillos dando estos resultados. Luego un control al año del tratamiento, con un control tomográfico, con una adecuada consolidación del fragmento, con mínimo escalón articular y con resultados funcionales excelentes a buenos, sin molestias por parte del paciente. Entonces, cuando estamos frente a un fragmento óseo, tenemos que ver la actividad del paciente, su demanda funcional, sus comorbilidades, tener un adecuado apoyo de imágenes para poder medir este fragmento y tomar la mejor decisión. Y si este defecto es menor del 15%, podemos hacer una reparación cápsula labral habitual, como siempre la hacemos en cualquier técnica de inestabilidad. Si el defecto está entre 15 y 25%, podemos hacerlo una reparación con anclas, ya sea en técnica de puente o una reparación simple, o ya el uso de tornillos asistidos por artroscopía. Y si el defecto es mayor del 25%, entonces ya tenemos que echar mano de tornillos y anclajes asociados. Estas técnicas pueden ser abiertas, técnicas artroscópicas, técnicas combinadas. Lo importante es que nosotros tomemos las medidas para poder lograr una adecuada consolidación del fragmento, lo cual va a hacer que nuestros resultados funcionales mejoren con una menor tasa de reluxaciones. Muchas gracias.